Buenos días. El día de hoy les voy a hablar acerca de los tres estados del agua, los que son sólido, líquido y gaseoso. Primero les voy a compartir pantalla para que podamos observar. Vamos a hablar acerca de los objetivos de aprendizaje. El primer objetivo es identificar y describir los tres estados del agua, lo que son sólido, líquido y gaseoso. Como podemos observar en la pantalla, nos dice que el sólido está cuando está congelada como el hielo. Eso quiere decir que cuando el agua líquida lo congelamos a una temperatura de 0 grados, se convierte en una bolita de hielo. El líquido normalmente es la que bebemos o la que encontramos en los ríos, que está en estado líquido. El gaseoso, en cambio, cuando se convierte en vapor, cuando lo tenemos a una temperatura en 100 grados Celsius. A continuación, les voy a presentar una experiencia práctica que vamos a realizar. Primeramente, tenemos un cubito de hielo. Esto es el estado sólido. Segundo, el líquido, el agua. Y gaseoso lo tenemos a través de un vapor. Podemos observar cómo sale el vapor alrededor de la olla que está calentada a 100 grados Celsius. De esta manera, el sólido, como está hecho por el agua, lo ponemos en la refri a una temperatura de 0 grados, se convierte en una masa de hielo. Pero si le volvemos a colocar en una temperatura caliente o también en el agua, el hielo se empieza a derretir y se vuelve a convertir en un estado líquido. De igual manera, De igual manera, el vapor lo dejamos enfriar, se convierte totalmente en un estado líquido y deja de producir las burbujitas calientes. De esta manera, también nuestro tercer objetivo de aprendizaje es valorar el agua como una fuente natural y útil y que debemos promover de manera responsable y adecuada el agua, ya que es vital para todos los humanos. Hola niños, ¿cómo están? El día de hoy les voy a hablar un poquito más sobre nuestro tema, que son los estados del agua. Como bien ustedes saben, nosotros siempre nos preguntamos dónde está el agua, ¿verdad? Entonces, debemos saber que el agua lo tenemos en los ríos, en los lagos, en los océanos, en las cascadas. Cuando nosotros nos bañamos, nos lavamos los dientes, cuando nuestra mamita nos cocina el desayuno, el almuerzo, la merienda. Y así nos damos cuenta que el agua siempre está dentro de nuestra vida cotidiana. ¿Ya? ¿Qué pasaría si no tuviéramos agua en la tierra? Fácilmente nosotros podríamos estar muriéndonos, porque como sabemos el agua es parte de nuestra vida cotidiana, ya que nosotros nos hidratamos. Más que todas las plantas, como bien ven en las imágenes, se secan. Entonces ahí es donde las plantas mueren, hasta los animales mueren, porque ellos necesitan el agua para tener vida. Al momento cuando no llueve, no cae una gotita, comienza lo que es la sequía. Por eso siempre hay que tener en cuenta que el agua a veces sí no puede faltar en nuestra tierra. Ok, nuestros objetivos de aprendizaje es poder identificar los tipos de estados del agua, que es el sólido, el líquido y el gaseoso. También es poder reconocer que el agua forma parte de nuestra vida cotidiana y reconocer su importancia. También es poder valorar el uso del agua, de cómo lo usamos frecuentemente, para así poder cuidar el agua. Ok, porque es muy importante el agua. Como les dije, el agua nos hidrata, nos mantiene vivos, les mantienen vivas las plantas, por lo cual también requieren mucha agua. Ya los animales también se hidratan con el agua y así pueden vivir más tiempo. ¿Por qué? Porque las plantas, los animales son seres vivos como los humanos. También es importante dentro de lo que es la agricultura para el desarrollo del arroz, de las verduras como el tomate, la zanahoria, el aguacate. También es para las plantas que hay plantas medicinales, plantas para las hierbas, plantas para comer. Entonces, ahí tienen que tener en cuenta que el agua es muy importante siempre dentro de nuestras vidas cotidianas. Gracias. Hola, el día de hoy te vamos a hablar sobre los estados del agua. ¿Quieres saber de qué se trata? Para eso necesitaré esta maqueta. Empecemos. Hay tres estados del agua, que es sólido, que podemos ver aquí el polo norte, el hielo, donde habitan los osos polares, el hielo. El líquido, que es el mar, los ríos, entre otras muchas cosas.
el estado gaseoso, en este caso es el vapor o las nubes, como tenemos aquí. Pero para saber un poco más acerca de estos estados del agua, te vamos a dejar con mis compañeros para que entiendas mucho mejor de qué se trata cada uno. Oli, olis. Como ven, yo soy el estado gaseoso, como mi disfraz, pero también soy conocido como vapor. No me pueden encontrar fácilmente, pero estoy en todas partes. Ujú. Como por ejemplo, me pueden encontrar cuando están hirviendo el agua se calienta, ¿no es cierto? Y nosotros comenzamos a evaporar o a hacer como el estado gaseoso. Otro ejemplo también puede ser cuando le ponen en una olla y le ponen una tapa, ¿no es cierto? Cuando el agua está caliente, nosotros comenzamos a alzar la tapita, ¿no es cierto? Y alrededor de la tapa están las gotitas. Eso también se le conoce como el vapor. También es cuando nosotros nos bañamos. ¿Qué pasa? Como nos bañamos en agua caliente, se comienza a llenar de humo. ¿Y cómo me pueden encontrar? Pues si es que tienen un espejo, ahí está también lo que se gotean las aguas, las gotitas de agua como aquí, como mi traje. Eso también es como el estado de vapor o el estado de gaseoso. Yo vivo en las nubes, en las nieblas, y también soy parte del clima, porque ayuda a formar las lluvias. Más que todo, a mí como me encanta el calor, demasiado el calor, por eso aparezco a 100 grados centígrados, cuando el agua hierve y se transforma en mí, como estas gotitas. Otro ejemplo también puede ser es cuando tenemos una Coca-Cola, porque recordemos que la Coca-Cola tiene gas, entonces también es parte del estado gaseoso. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? Es cuando abrimos el gas y comenzamos a escuchar ese ruido y podemos ver que está aquí el gas. Eso también es como estado gaseoso. Otro ejemplo también puede ser es cuando nosotros estamos con un vaso con agua y harto jabón, cogemos un sorbete y comenzamos a hacer burbujas. Eso también es estado de gaseoso o vapor. Así que ese es el estado de gaseoso vapor. Y como les dije, me pueden encontrar fácilmente en todas partes. Así que muchas gracias. Hola, yo soy el estado líquido y me encuentro en tu termo de agua, en los ríos, también en los lagos y en tu vaso de agua. Yo me transformo en estado líquido cuando un hielo se derrite. Por ejemplo, cuando usamos hielos para una bebida, el hielo se derrite y se convierte en estado líquido. Hola, yo soy el estado sólido del agua, me llama hielo, soy duro como una roca y me mantengo firme, pero si hace calor me derrito fácilmente. Me puedes encontrar en tu refrigeradora, en un iceberg, en los glaciares, en un volcán nevado y también en las nubes como granizo. Vivo feliz en lugares muy fríos a 0 grados centígrados o menos, aunque puede estar aún más congelado si el ambiente es más extremo. No me muevo como el agua líquida, pero soy importante para enfriar cosas y para mantener el equilibrio de la naturaleza. Gracias. Los estados del agua. Había una gota que viajó al congelador. Y esta misma gota se convirtió en hielo. Cayó esta gota en una botella y se convirtió en líquido. Luego esta gota subió hasta el cielo y se convirtió en vapor. Después de esta explicación sobre los estados del agua, quiero decirles que yo soy la voz del cuidado del agua. No soy un estado físico como el hielo, el agua o el vapor, pero soy igual de importante. Mi misión es proteger el agua, ese tesoro que nos da vida a todos los que habitamos aquí en este planeta. Cuando dejamos una llave abierta, innecesariamente contaminamos y desperdiciamos este líquido vital, dañando nuestra salud y la del planeta. Por eso ahora les invito a todos ustedes a ser guardianes del agua en casa. Empecemos por casa, luego en escuela y luego en todos los lugares donde concurramos para que tengamos un mejor planeta y una vida más larga junto al agua, porque el agua se agota. Por eso, les invito a que cerremos grifos, a que cuidemos los ríos, no contaminemos, no botemos basura, a reutilizar el agua de lluvia y a enseñar a otros a hacer lo mismo, a transmitir este amor por la naturaleza. Porque sin agua no hay vida y todos podemos ayudar a cuidarla. Ahora vamos a hacer un resumen de la clase. Los estados del agua. Vamos a explorar sobre los estados del agua. ¿Qué es lo que ahora descubrimos en esta clase? Que el agua puede transformarse en hielo. Cuando se presenta a temperaturas muy bajas, se transforma en esos cubitos de hielo que cada uno puede ver en la refri.
Esos son. Pero también se puede ir al líquido. Este mismo cubito, cuando se vuelve a exponer al calor, se transforma en líquido. Y luego, cuando este se calienta, se transforma en vapor. Puede ser en una olla, que ustedes han visto cuando hierve el agua sale el vapor, o cuando llueve y luego hace sol. En las calles ustedes pueden ver cómo el agua se transforma en vapor y sube al cielo. Estos estados son el estado sólido, que es el hielo, el estado líquido, que es el agua que podemos encontrar en las botellas, en los grifos, en cualquier lugar, estado gaseoso, que es el vapor, que es el que se va subiendo. Tenemos que ver unas conclusiones en la clase. Y podemos decir que el agua siempre cambia de estado, pero nunca desaparece, porque ya no sé, puede ser vapor, puede ser sólido o puede ser líquido. Adicional, como grupo, nosotros queremos decir que esta experiencia que hemos tenido al elaborar una clase, planificar una clase y luego ponerla en acción, nos demuestra que la didáctica permite transformar un contenido científico en experiencias educativas, pero son significativas porque lo podemos nuevamente, después de plasmar una planificación, ponerla en acción es difícil. Entonces ahí empieza lo creativo, empieza a ponernos como estudiantes, a centrarnos y a pensar que somos docentes y podemos ejecutar lo que está plasmado en letras en acciones. Aplicar la didáctica no solo implica enseñar un tema, ¿no? Sino saber cómo enseñarlo, cómo utilizar los recursos, para quiénes está enfocado y cuál es nuestra intención pedagógica que tenemos para poder transmitir este conocimiento. Además que esta actividad nos permitió vivenciar justamente todo esto que les he dicho y más que eso fue una enseñanza como un proceso planificado, puede ser dinámico y sobre todo humano.